Efesios, el capítulo 1, vamos a leer los primeros 14 versos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, casi poco más de media milla. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Pueden sentarse. Gracias al Señor. Saludamos a todos los que están allí en la transmisión. Y esta oportunidad daremos conclusión a la serie que hemos estado presentando durante el mes de diciembre, serie que hemos titulado La experiencia del Cristo vivo, cuyo propósito es presentar al niño de Belén, pero no como una mera repetición de la historia, sino hacer una realidad la experiencia del Cristo vivo en cada uno de nosotros. A través de esta serie de mensajes hemos visto que el nacimiento de Cristo no es solo un hecho para ser recordado. Hace unos 2-3 días, muchas personas alrededor del mundo invocaron la historia, evocaron el nacimiento de Cristo Jesús, pero tal vez para muchos de ellos solo fue una tradición y nada extraordinario pasó en sus vidas. Se habla del amor, de revivir la paz, los deseos del gozo y alegría. Happy Holidays, feliz Navidad, felices fiestas. Y la palabra feliz se ha pronunciado mucho durante estos días. La pregunta es: ¿cuántas de las personas que pronunciaron Happy Holidays, Merry Christmas, felices fiestas o feliz Navidad, cuántas de esas personas realmente habrán experimentado el gozo de la Navidad? El gozo del nacimiento de Cristo. He aquí os doy buenas nuevas, que os ha nacido hoy en la ciudad
de David, un Salvador que es Cristo Jesús. Buenas noticias que deben producir gozo. Pero esto no es una historia para ser repetida, para ser usada sencillamente como excusa y un simple deseo de felicidad. Si ese Cristo Jesús no vive realmente en nuestra vida, no habrá paz y no habrá verdadero gozo. De tal manera que el nacimiento de Cristo Jesús es la demostración del amor de Dios por la humanidad. Y afirmamos en esta mañana, sí, en efecto, Cristo Jesús está vivo y lo podemos experimentar en nuestro corazón, en nuestra vida. Hemos visto la experiencia del Cristo vivo en el vientre de María, en el pesebre, en el Calvario. Y hoy terminamos estos mensajes hablando de una de las evidencias más contundentes de la divinidad de Jesucristo. La experiencia del Cristo vivo en el Pentecostés. Hablaremos del testimonio de la resurrección. Acabamos de leer que había como unos 120 hermanos. Después de que Jesucristo resucitó y ascendió, había como unas 120 personas, posiblemente en un aposento alto, según dice el relato de Lucas. Un aposento alto era una habitación que se arreglaba como una especie de terraza o en el segundo piso sobre algunas de las casas de esas tierras. Podía ser muy sencilla, como en forma de tienda, 4 estacas o algunas estacas y una lona encima, o algunos que tenían más capacidad económica las hacían más sofisticadas, las hacían más sólidas. Habían unas terrazas o unos aposentos o unos segundos pisos muy amplios, y en uno de ellos fue donde el Señor Jesucristo celebró la última celebración o la última fiesta de la Pascua, la última cena con sus discípulos. Entonces los había de diferentes tamaños y la costumbre era tener esa habitación del segundo piso preparada para huéspedes. Era un lugar muy especial, sobre todo en el tiempo del intenso verano, por la ventilación que se experimentaba. Se dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos aproximadamente 120 hermanos, estaban en un aposento alto. Parece que este aposento no fuera el mismo lugar en el que Lucas relata que Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Se puede leer en Lucas el capítulo 22, el verso 12, cómo el Señor invitó a sus discípulos y se preparó en una terraza, en un segundo piso, para que ellos estuvieran celebrando la Pascua. Pero se cree que había otro lugar en el que los primeros cristianos acostumbraban a reunirse para orar. Y era el segundo piso o el aposento alto o la terraza en la casa de una mujer llamada María, la mamá de Juan Marcos, Hechos 12, verso 12. Bueno, allí en ese terrado, en ese aposento alto, donde aquellos hermanos que experimentaron y vieron a Jesucristo resucitado y oyeron el mandato que les dio: no se vayan de Jerusalén, estén atentos. De un momento a otro vendrá sobre ustedes el bautismo del Espíritu Santo, del cual ya les he hablado. Ellos obedientemente comenzaron a reunirse. Todos los días se reunían a la expectativa de ese acontecimiento, del cumplimiento de esa promesa, el bautismo del Espíritu Santo. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, serán llenos de ese poder, y el propósito específico para el cual serían llenos del Espíritu Santo era muy puntual.
la Biblia, el Señor Jesucristo dejó muy bien establecido para qué ellos recibirían el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. El poder del Espíritu Santo, puntualmente, el bautismo del Espíritu Santo, puntualmente dicho por Jesucristo, es para que seamos testigos del poder del Señor. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que en el día de Pentecostés, dice Hechos el capítulo 2, llegado el día de Pentecostés, vino sobre ellos el Espíritu Santo. El Pentecostés es una fiesta, es una de las tres fiestas principales en Israel. Realmente no son las fiestas de Israel, son las fiestas del Señor, para celebrar al Señor. La fiesta de Pentecostés es también conocida como la fiesta de las semanas. Y dentro de esas tres principales fiestas anuales en Israel, el Pentecostés es la segunda. Primero es la celebración de la Pascua, luego la fiesta del Pentecostés o de las semanas, y sigue la fiesta de los tabernáculos, cada uno con significados muy especiales. Y los varones israelitas debían presentarse en el santuario. En la fiesta del Pentecostés tenía que ver con la cosecha. Penta, 50, costés, cosecha. Entonces recibía el nombre de fiesta de las semanas, precisamente porque su fecha estaba fijada 7 semanas después de la ofrenda de la gavilla. 7 semanas. 50 días después de esa ofrenda. El Pentecostés más decisivo fue el que tuvo lugar después de la resurrección y ascensión de Cristo, el que está descrito en Hechos el capítulo 2, que dice que como a la hora tercera, como a las 9 de la mañana, los hermanos estaban reunidos en oración, esperando eso que el Señor les dijo: vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Recuerde y tenga en cuenta, hasta ese momento ninguno de ellos, absolutamente ninguno, sabía cómo se iba a manifestar el Espíritu Santo. Ellos estaban orando y: Señor, tú nos diste esa promesa, bautízanos, derrama tu Espíritu Santo. Pero no había ninguno de ellos diciéndoles qué tenían que hacer. Contemos hasta 3, pongámonos de pie, pongámonos a saltar, cantemos este canto del Pentecostés. No estaban predispuestos, y eso era lo bueno. No estaban predispuestos, no había manipulación de ninguna índole. No se estaba fabricando un ambiente. Hagan bulla, a ver, es que para que el Espíritu Santo se manifieste. Ellos no sabían. Tenga eso en cuenta. No sabían cómo sería, qué sensación, qué experiencia. El Señor por allí les había soplado y les dijo: recibid el Espíritu Santo, y no más. No les dio más detalles. ¿Qué estaban haciendo ellos? Esperando en Dios, orando y diciéndole: Señor, envía esa promesa que tú dejaste cuando te fuiste al cielo. Y entonces allí, a esa hora, de repente, no pusieron un tiempo específico, ellos estaban allí. De repente. Y esa palabra de repente nos habla de la soberanía del Espíritu Santo. Quiere decir que yo no puedo decirle al Espíritu Santo cuándo tiene que ser derramado sobre usted. Ahora, cuando usted grite conmigo, el Espíritu Santo lo va a llenar.
Yo no tengo esa potestad de decirle y darle órdenes al Espíritu Santo cuándo es que lo va a llenar a usted. No, Él es soberano, Él es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero la Biblia dice que de repente, en cualquier momento, el Espíritu Santo puede llenarlo a usted. En cualquier momento. Hoy, ahora, al terminar el sermón, mañana, el martes, el 31 de diciembre, porque Él es el que bautiza con poder. Es muy importante, hermanos, que recordemos los aspectos bíblicos, no tradicionalistas, con respecto al Espíritu Santo. ¿Y para qué es el Espíritu Santo? Estaban allí orando, unánimes, juntos, y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo, descendió sobre los apóstoles, sobre los que los acompañaban, y así fue fundada la iglesia de Cristo Jesús. El Espíritu Santo fue dado sobre aquellos sin distinción de edad, sin distinción de sexo o de condición social. Fue derramado sobre todos los que estaban reunidos, quizá, lo más seguro, en ese gran aposento alto. Tendría que ser un poco grande para que cupieran unos 120. De tal manera que lo que sucedió el día de la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la celebración de esa presentación, de esa cosecha. Por eso nuestra iglesia tiene como título Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. ¿Por qué somos pentecostales? Porque creemos que lo que sucedió en el día del Pentecostés fue el suceso que le dio inicio a la iglesia de Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo bautizó a aquellos primeros hermanos que estaban a la expectativa. A la expectativa. Y ahí es una clave importante: esperarlo. Entonces, este es uno de los sucesos más importantes en cuanto al plan de la encarnación de Dios se refiere. Porque el derramamiento del Espíritu Santo sobre una persona, sobre uno que cree, es una evidencia irrefutable de la resurrección de Cristo. Porque cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo y dice en Hechos 2 que comenzaron a hablar en otros idiomas que no sabían, eso es un milagro. Milagro tras milagro. El milagro de la concepción de María, concibió en su vientre siendo virgen. El milagro de la muerte en la cruz y de la resurrección. Y el milagro de que una persona, cuando es llena del Espíritu Santo, habla en un idioma que no conoce. Pues ese hecho es una evidencia de la resurrección de Cristo. Leamos Hechos, el capítulo 14, verso 3. Las palabras del Señor Jesús, consolando a sus discípulos, porque Él les había dicho que se iba a ir de en medio de ellos, y ellos se entristecieron. Entonces les dice: no se turbe su corazón, no tengan miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Verso 3 dice: y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Si me aman, dice el verso 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Dice, se trata del Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Hablando del Espíritu de verdad, el Consolador. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen,
porque permanece con ustedes, pero estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. En otras palabras, Jesucristo dice: yo soy el Espíritu de verdad. Yo soy ese consolador, el que mora con ustedes ahora, pero mora en una manifestación. Pero luego estaré en ustedes en otro tipo de manifestación, pero no es un segundo o un tercero. Es el mismo Dios que se encarnó y que nació. Jesucristo nació de la Virgen María por el milagro de la encarnación de Dios. Y ahora ya no vemos a Dios el Padre en su función de creador, sino que vemos a Jesucristo como el Hijo de Dios para redimir al hombre por medio de la muerte. Ya lo vimos. Pero ese mismo Dios será el consolador, el Espíritu de verdad, porque no hay dos espíritus, no hay tres espíritus. Hay un solo espíritu. Dios es espíritu y ese espíritu es santo. Entonces el Señor les dijo: no los voy a dejar huérfanos. Él allí habla como padre. Pero ¿quién está hablando en ese momento? Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero cambia entonces ahora su función. Vendré a ustedes, hablando que Él es el mismo Espíritu Consolador que vendría a morar en la vida de los creyentes, y dice que estaría con ellos para siempre. Lo que quiere decir que cada vez que alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, Dios está dando testimonio de la resurrección de Cristo. Recordemos que también en Juan se registran unas palabras dichas por el Señor Jesucristo, por allá en Juan 7:37 al 39, que dice Juan que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es la comparación, la metáfora que está utilizando el Señor Jesucristo para hablar del Espíritu Santo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por supuesto, no estaba hablando de una sed física ni de una agua material, sino que estaba hablando de una condición espiritual, de una necesidad espiritual. Si alguien tiene sed en su alma, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos. Está hablando metafóricamente. Y cuando hablamos de ríos de agua viva, estamos hablando de abundancia, estamos hablando de gozo, de libertad, de la manifestación de la vida. El solo hecho de ver un río corriendo le produce a usted una sensación agradable. Ahora, ¿qué tal sentir esa sensación? No que usted tiene que ir a un lugar para poder experimentarla, sino que dentro de usted comenzará el gozo, la paz, la libertad a fluir como si fueran ríos de agua viva. Bueno, el verso 39 nos dice la explicación de esto. Al decir esto, y lo leo en esta versión, la TLA, porque mire cómo dice: al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en Él, porque mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu no se haría presente. En Juan 14, Él dice que Él es el Espíritu de verdad, porque lo conocen a Él y lo ven, y estaría dentro de ellos. Jesucristo es el Espíritu Consolador, que ya no estaría en forma corporal, sino que estaría espiritualmente dentro
de los creyentes para que estando dentro fluya la vida, fluya el gozo, fluya la libertad, fluya la santidad, fluya el poder del Espíritu Santo adentro de nosotros. Eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés. El Señor se vino a morar en cada uno de esos creyentes y así inauguró la iglesia, porque eso es la iglesia. La iglesia es cada persona que cree en la obra de Cristo y se vuelve morada del Señor. Ahora, ¿por qué escogió el Señor este día de la fiesta de Pentecostés? Para cumplir la promesa del derramamiento de su Espíritu Santo sobre sus discípulos. Pentecostés es una fiesta en la que se celebra la cosecha. La cosecha. 50 días después de la Pascua. La Pascua es una fiesta que simboliza la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que así como la gente celebra la cosecha de una semilla que se sembró tiempo atrás, semilla que sembrada y cuidada brotó y dio fruto en abundancia, entonces ahora viene esa celebración en agradecimiento por esa abundancia, por esa cosecha. Pues también la iglesia de Jesucristo es la gran cosecha, es ese linaje de ese grano de trigo que un día cayó en tierra y murió. Jesucristo es comparado como a ese grano de trigo que cayó en tierra, murió y fue sepultado. Porque para que un grano dé fruto, primero tiene que morir. Jesucristo fue crucificado, murió y fue sepultado. Pero ese grano no cayó en tierra en vano, sino que dio fruto. Miles de almas redimidas. Y por eso, así como en ese día la gente celebraba la cosecha de esa semilla del campo, el Señor está celebrando la gran cosecha de almas salvadas que comenzaría ese día con más de 3,000 bautizados, luego 5,000, y hoy en día sigue dando fruto en abundancia la muerte de Cristo para darnos vida a nosotros. Por eso es que el crecimiento de la iglesia cristiana confirma la resurrección de Jesús, porque demuestra que Cristo sí está vivo. Cuando Pedro predica ese sermón en Hechos el capítulo 2, su primer sermón, se bautizaron, se entregaron al Señor como 3,000 personas. Imaginen qué cosecha, qué abundancia. Y es que Pedro era un gran predicador, no, era su primer sermón, y todos los predicadores sabemos que nuestro primer sermón, no good. Uno se equivoca, suda, está aprendiendo. Si después de tantos años uno predicando a veces cruza los nombres, las fechas, imagínense. ¿Cómo será uno el primer día de su predicación? La primera vez que yo prediqué, no sé, tendría tal vez, 9 años, 10 años allá en Medellín. 40 minutos les prediqué a esos pobres niños la historia de Samuel. Y era el primer sermón de Pedro. Pedro no era un orador. Pedro no había ido a las grandes escuelas de hermenéutica y todas esas ciencias literarias. No había ido a un instituto bíblico, pero había tenido la más grande de las formaciones teológicas que una persona puede tener. Por lo menos 3 años y medio andando al lado del maestro. Entonces Pedro lo que hace es predicar 2 cosas: la experiencia que había tenido y la revelación que había recibido. Porque recuerde que cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Juan, otros no sé,
Jeremías, otros dicen que eran algunos de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y se quedaron callados. Y Pedro de momento dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ninguna persona sino mi Padre que está en el cielo. Y Pedro, habiendo negado a Cristo, el Señor dándole una oportunidad, está ahí en el aposento alto recibiendo el Espíritu Santo. Él experimentó ese poder. No solamente vio y tocó la gloria de Dios, la sintió en su vida misma adentro. Cuando dice: no, es que están borrachos, esa bulla, porque era una algarabía por lo menos de 16 idiomas. Esos 120 personajes comenzaron a hablar por lo menos 16 idiomas. Y ellos no sabían esos idiomas. Tal vez sabrían el arameo, el hebreo ya se estaba olvidando, pero no sabían los idiomas de los lugares de donde habían venido las gentes judías a celebrar la fiesta del Pentecostés. Y hablaban las maravillas de Dios. Entonces la gente que pasaba pues se sorprendió. Son las 9 de la mañana y esa gente con esa algarabía. Entonces algunos dijeron: wow, qué tremendo, mire las maravillas de Dios en nuestro idioma. Y esto no se ven de aquellos intelectuales que son políglotas, no. Estos se ven que son gente sencilla. ¿Cómo es que hablan en nuestro idioma las maravillas de Dios? Y otros que no entendían, no sabían seguro, dijeron: están borrachos por la fiesta. Y Pedro, en su celo y basado en su experiencia y en la revelación, se pone en pie y dice: no, Señor, no son ebrios. Esto es el cumplimiento del profeta Joel, que dijo: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda persona. Y se pone a presentar a Jesucristo. ¿Y cuál fue el tema de ese primer sermón de Pedro? La resurrección de Cristo. Presentó al Cristo resucitado y concluye diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esa fue la conclusión de su sermón. ¿Dónde estaba la eficacia? En la oratoria de Pedro, en el conocimiento de Pedro. Ese Pedro estaba más asustado que cualquiera de nosotros ahí predicándole a toda esa gente. Pero es que ahora Pedro había experimentado el bautismo del poder del Espíritu Santo que estaba fluyendo dentro de él, ríos de agua viva. Entonces no era Pedro, era el mismo Espíritu de Dios que estaba utilizando a Pedro para hablar de la resurrección de Cristo. Y por eso hubo tanta gente convertida. Entonces, cuando una persona se convierte, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, está dando testimonio de parte de Dios acerca de la resurrección de Cristo. La resurrección, entonces, hermanos y amigos, es el hecho sobresaliente que identifica el cristianismo. Gracias a Dios por la muerte de Cristo en la cruz. Ahí pagó nuestros pecados. Gracias por lo que hizo allí nos redimió, pagó ese precio. Él se entregó por nosotros, como lo predicábamos el domingo pasado. Pero si Cristo, después de haber sido muerto en esa cruz y haber sido sepultado, si hubiera quedado allí, nuestra esperanza sería efímera. Porque estaría en esa tumba, igual que a cualquier ser humano, que el que está vivo se muere, y al que muere hay que sepultarlo. Y hasta ahí le llegó, por lo menos en la creencia natural. Pero gracias al Señor Jesucristo, no solo por el vientre de María, por el pesebre o por la cruz en el Calvario, sino que gracias a Dios por la tumba vacía. Y ese es el distintivo del cristianismo, no tanto la cruz, porque muchos murieron colgados de una cruz. Pero ¿cuántos resucitaron al tercer día? Ninguno. La tumba vacía es el símbolo del cristianismo. Porque la resurrección de Cristo
es el evento más significativo de la historia. Mire usted, la validez de las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo descansa en la resurrección. Y así como el Calvario es el complemento del pesebre, la tumba vacía es imprescindible para completar la obra de nuestra redención. Por allá en Lucas el capítulo 9, verso 18. En esa porción que les estaba mencionando yo ahora, cuando Jesucristo le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos comenzaron a responder, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, tal vez eres Elías encarnado, algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y entonces Jesús les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo de Dios. Entonces Jesús les dice, muy bien, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero no le digan nada a nadie acerca de esto. Y se los encargó, dice Lucas 9:22, rigurosamente, el verso 21. Y les mandó que a nadie dijesen esto, y se los encargó rigurosamente. Rigurosamente, porque el Señor Jesús les pregunta, Pedro le responde con una revelación, tú eres el Cristo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, en otras palabras, tú eres Dios. Y después de que Pedro responde bajo revelación, entonces Jesús les dice, pero no se lo cuenten a nadie. No le digan nada, y cuidadito, rigurosamente se los encargó. Pero el verso 22 les da la razón por la cual ellos todavía no podían declarar lo que declaró Pedro en su primer mensaje. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le dijo, no le digan nada a nadie, verso 22, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, es decir, por los líderes de Israel, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto. Y que sea muerto. Pero ahí no se quedó. Y dice Jesús, y resucite al tercer día. Resucite al tercer día. Quiere decir que la declaración y la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente, no se podía proclamar sino hasta que Él muriera y hasta que Él resucitara. Porque ¿cómo iban ellos a demostrar que ese hombre, que ese Jesús era el Cristo? Mire, llegó el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Cuál es? Este. Recuerden lo que hemos dicho, ellos esperaban a un Mesías, a un libertador, a un conquistador, a un estratega militar y político. Pero ¿cómo veían a Cristo Jesús? Un hombre tal vez, como cualquiera de los otros hombres. Y aparezcan estos a decir, mire, este es el Cristo, este es Dios, este es el Mesías. La gente no les creería. ¿Y cómo demuestran? Pues hay milagros. Había otros que habían hecho señales. Ya habían dicho Elías hizo señales de parte de Dios. Y algunos creían que Jesús era Elías resucitado. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo? No, que Juan, Jeremías, Isaías, Elías, alguno de esos profetas. Pero ninguno creía que Él era el Cristo, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces no había una evidencia contundente para afirmar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero si ese hombre lo veían muerto y lo sepultaban y después daba señal sobrenatural
de lo que ningún hombre puede hacer, que es resucitar, entonces esa sí sería una evidencia para decir, este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, es decir, ustedes lo vieron muerto, lo bajaron de esa cruz, estaba muerto, y lo sepultaron y estuvo 3 días en esa tumba. Pues a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y por medio de qué? Pues por medio de la resurrección. Por eso la resurrección es la evidencia que nos confirma que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Imagínense usted que yo les prometo una gran cantidad de cosas. Y es más, les haga señales. Por ahí hubo uno que prometía cosas, que hacía señales, que primero dijo que era Pablo, después dijo que era Cristo y después dijo que era el anticristo. Y la gente comenzó a esperar en él porque hasta le daban regalos, ofrendas, dinero. Hicieron una religión de él, se tatuaron una cantidad de cosas en nombre de él. Le dio una enfermedad y se murió. ¿Y a dónde están las promesas? Si yo les prometo a ustedes y les hago señales, la gente se emboba por las señales, y discúlpenme. Se emboban que porque les profetizan allí, les adivinan espíritus engañadores y les adivinan y dicen, ay no, la profecía. Y se van detrás de eso. Pero si yo les hiciera a todos ustedes y después me da una enfermedad y me muero, yo les pregunto, ¿en qué queda todo lo que les hice? ¿Y en qué queda todo lo que les haya prometido? Queda en una tumba. Queda en una tumba. Pero Jesucristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea desechado, sea maltratado, sea muerto, pero es necesario que resucite al tercer día. Al tercer día. Ahora, mire usted, Dios abandonó el cuerpo de Jesús mientras estuvo en la tumba. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿En qué momento? En la cruz. Pero cuando ese cuerpo murió, entonces el Señor abandona ese cuerpo por causa del pecado. Porque Dios no habita en cuerpos muertos. Porque Él es la vida. El solo hecho que Dios esté en un lugar, ya hay vida. Dios toma posesión de un cuerpo y ya le da vida. Pero Él no habita ni en templos hechos por manos de hombres, ni habita en un cuerpo muerto, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Durante ese tiempo, el cuerpo de Jesús quedó sujeto a la única condición de su humanidad. Como dice Hebreos 2:9, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces Dios abandona ese cuerpo por un momento. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, lo que en la Reina Valera dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esta versión lo traduce así: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Por nosotros lo hizo pecado es, por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado. Ofrenda por el pecado, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que pudiéramos tener una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Por eso Él nos reconcilió. La Nueva Versión Internacional dice, por nosotros Dios lo trató como pecador sin haber cometido ningún pecado. Entonces,
Cuando Jesús estaba en la cruz, Él exclamó estas palabras: Eli, Eli, lama sabactani, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos se confunden. Mire que habla el Padre, entonces ahí hay uno y aquí hay otro. No, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y así como Él hablaba a veces como padre, a veces hablaba como hombre, como hijo. Y ahí está hablando como hombre, como un ser mortal. Mire usted, Jesucristo que resucitó muertos, ahora aquí está hablando y actuando y experimentando lo que un ser mortal experimenta: los dolores de la muerte. Los dolores de la muerte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como que si ese Espíritu de Dios de alguna manera sale de ese cuerpo por causa de la muerte. Yo afirmo lo siguiente: Dios abandonó ese cuerpo para poder efectuar la obra de la resurrección. Por eso es por lo que la Biblia dice que Dios resucitó a Jesús. No dice en la Biblia Él resucitó por sí mismo. Siempre dice que Dios resucitó a Cristo, que Dios le resucitó, que Dios lo resucitó, que el Espíritu de Dios que estaba en Él lo resucitó. ¿Por qué? Porque en la muerte, en la cruz, Dios abandona ese cuerpo y queda ese cuerpo identificado con la humanidad en semejanza de carne de pecado, para experimentar lo que todo mortal experimenta: la muerte. Pero cuando un hombre muere por causa de su pecado y pagando su pecado. Pero cuando Cristo murió como hombre. Pero Él no murió por causa del pecado de sí mismo, porque Él era sin pecado. Murió por los pecados nuestros. Por lo tanto podía ser resucitado. Entonces Dios lo resucita ese cuerpo al tercer día y retoma y lo glorificó ese cuerpo. Y la Biblia dice que Dios resucitó a Jesús, y de esa manera Cristo viene a ser las primicias de la resurrección. Pero ¿por qué las primicias de la resurrección si antes de Jesús otros resucitaron? Sí, pero es que este murió y resucitó, y es el primero que resucitó para nunca más morir, porque los otros que murieron y resucitaron se volvieron a morir. Pero este resucitó para nunca más morir, porque Él tiene que ser el primero en todo. 1 Corintios 15:20 dice, una afirmación del apóstol Pablo: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Porque había gente que ponía en duda ese hecho. Claro, la resurrección de Jesucristo sellaba toda su enseñanza y sellaba todas sus promesas y sellaba todas sus obras. Pero como algunos decían que el cuerpo de Cristo era aparente, era como una especie de fantasma, que no era hombre, sino que era una apariencia de hombre, pues claro, eso desvirtúa la obra de la redención, porque entonces no sufrió nuestros dolores, no cargó nuestros pecados, no experimentó la muerte por la culpa y la paga de nuestros pecados. Entonces no tendríamos ninguna esperanza. Pero Pablo dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, y Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Dice la Biblia que como 500 hermanos dieron testimonio de haber visto a Cristo resucitado. Se dice que ese texto, que era un credo, en 1 Corintios 15, lea los primeros versos, era un credo de los primeros cristianos. Ese texto fue escrito solo 2 años después de la resurrección de Cristo. Eso para cualquier asunto de evidencia es más que suficiente acerca de la veracidad de ese testimonio. En otras palabras, la resurrección de Cristo no tiene lugar a dudas. Amén. Usted no puede dudar de la resurrección de Cristo,
Porque si usted duda de la resurrección de Cristo, sus pecados no son perdonados. Le debe toda la cuenta a Dios y vea. Creer en la resurrección de Cristo es creer en la esperanza de nuestro perdón. Voy a mencionarle algunos efectos de la resurrección. La resurrección de Jesús confirma que Él es quien dijo ser. Todo lo que Jesús dijo y prometió hizo fue confirmado en el momento de su resurrección. 4 efectos de la resurrección. Primero, la resurrección demostró que Cristo era divino, que Jesucristo es Dios. Porque el hecho de que Jesucristo murió en la cruz no probaba en sí mismo que Él era Dios. Pues, ¿cuántos no murieron en una cruz y cuántos no mueren todos los días? Mártires, no solamente por causas religiosas, por causas sociales, gente que da su vida por la libertad de los pueblos. Y se les recuerda y se les conmemora, pero ¿dónde están? O sea que el hecho de que Jesús muriera no decía mucho acerca de su divinidad, repito, ni sus obras. Muchos lo vieron haciendo tremendas obras y dudaron quién era Él. Pero cuando Jesús resucitó, demostró su deidad, porque se cumplieron todas las profecías acerca de su muerte y todas las profecías acerca de su resurrección. Romanos, el capítulo 1, el verso 4, el apóstol Pablo dice, presentando a Jesucristo el Señor, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Esta versión lo dice. Y quedó demostrado, Romanos 1:4, quedó demostrado que el Hijo de Dios, quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Cuando usted declara que Jesucristo ha resucitado, usted está declarando que Jesucristo es Dios. No es un hombre cualquiera. Este hombre es distinto. Este es quien dijo ser. Lo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto, sea desechado, que sea colgado, pero que resucite al tercer día, y así lo cumplió. Segundo, la resurrección demostró el poder de Cristo para perdonar los pecados. Que al resucitar de los muertos, Jesús demostró su autoridad y poder para romper los lazos del pecado y asegurar el perdón y la vida eterna a todos los que aceptamos su regalo de salvación. Porque la Biblia afirma y dice, la Biblia dice, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no tiene valor, aún estamos muertos en nuestros pecados. Pero Él fue resucitado precisamente para nuestra justificación. Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Tercero, la resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte. Romanos 6:8-9. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Y estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Por eso Dios abandona ese cuerpo, para que ese cuerpo pudiera morir. ¿No es que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida? Pero cuando ese cuerpo es resucitado, entonces la muerte ya no puede tocarlo a Él. Él vive para siempre. Por eso Pablo dice al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y si usted le alaba ahorita, sería muy bueno. ¿Cuántos pueden alabar al Cristo vivo? ¿Cuántos pueden alabar al Cristo vivo?
Alábalo, porque mientras tú le alabas, Él se mueve. Él se mueve allí donde usted está, hermano, amigo. Alábelo, dele gloria y declare que Jesucristo está vivo y que Él es el Señor. Y en medio de todo esto, el poder de Dios se mueve, sanando, liberando, rescatando, restaurando y bautizando con el Espíritu Santo. Cristo está vivo, Jesucristo está vivo. Por eso hoy 2 almas vinieron al bautismo, porque Cristo está vivo. ¿Quién hizo eso en la mente y en la conciencia de ellos? Yo no los convencí, nadie aquí los hipnotizó, nadie los compró la fe, nadie les está pagando para que hicieran un show. Ellos vinieron y entendieron, y ellos mismos pidieron, y ellos vinieron a experimentar. Porque el poder de Dios está actuando en sus conciencias. La palabra de Dios está actuando y dando vida, y la palabra de Dios está actuando en un corazón. Ahora mismo el Espíritu de Dios está actuando en alguna vida en este lugar, allí tras esa cámara. Y no lo digo como frase de cajón o como para sugestionar. Estoy convencido que el Cristo vivo está actuando todavía en esta tierra sobre hombres y mujeres. Él está liberando, Él está salvando. Ahora mismo cadenas del pecado están siendo rotas por el poder del Cristo resucitado. ¿Quién venció el pecado? ¿Quién venció la muerte? Hermano, Cristo Jesús está vivo. Él está vivo. Él no se quedó en una tumba. Y si está vivo, contamos con Él. Por eso Él oye la oración. Él levanta al pobre, al menesteroso. Por eso, si usted cree en Él, puede pedirle perdón por cualquiera de sus pecados, y Él puede perdonarlo, porque Él venció la muerte y venció al pecado. Y Él sigue haciendo milagros. Él está haciendo milagros y sanidades, y Él está bautizando con su Espíritu, porque Él sigue dando testimonio de su resurrección. Alabanzas al Señor. Y cuarto, la resurrección de Cristo es la vergüenza del diablo. La tumba vacía es la vergüenza para Satanás. Por eso cuando Él resucitó, dijeron y le pagaron a algunos soldados, digan que es que se robaron el cuerpo. Pero cuando ven a toda esta gente hablando en otras lenguas, siendo bautizadas en el nombre de Jesús, y ese fue apenas el comienzo de este gran avivamiento del verdadero cristianismo, esos 3,000 de Hechos. Fue apenas el comienzo, porque hoy en día miles de millones de personas alrededor de todo el mundo y de todos estos tiempos, a través de todos estos años, más de 2,000 años, se ha proclamado que la tumba no pudo retener a Jesucristo el Señor, y que ese Cristo vivo está salvando a hombres y mujeres. La resurrección de Cristo es la vergüenza de Satanás, es el fracaso del pecado y el fin de la muerte. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza de victoria y de vida eterna. Eso lo dijo Pablo, 1 Corintios 15, 21 y 22, dice: porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Salto al verso 51. Presten atención, que les voy a contar un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos moriremos, refiriéndose a la muerte, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo incorruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, un milagro de transformación de nuestro cuerpo, entonces se cumplirá
cumplirá la palabra escrita, sorbida o devorada será la muerte por la victoria. Por eso Él dice: oh muerte, yo soy tu muerte. Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesucristo mató a la muerte. Titule ese mensaje: la muerte de la muerte. La muerte de la muerte. Jesucristo venció la muerte. Alabanzas al Señor. Quisiera uno seguir predicando, pero ya el tiempo ha transcurrido. Vamos a ir cerrando en esta mañana. Hasta el día del Pentecostés, hasta es lo que sucedió en ese día, en el aposento alto, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en una persona. Y esto era porque la ley no había sido cumplida y el pecado no había sido condenado. El Espíritu de Dios no podía morar en una persona porque había pecado en su vida. Y el pecado estaba como una barrera entre Dios y todo ser humano. Por eso el Espíritu Santo no podía venir a morar en una persona. No podía estar permanentemente en ninguno. Pero cuando Cristo murió, Él quitó el pecado del mundo. Pero con su resurrección hizo posible que su Espíritu viniera a habitar en los creyentes, haciendo de cada uno de ellos su templo. Como dice la Biblia, la morada de Dios en el Espíritu. Por eso es que ahora nosotros afirmamos con toda seguridad que somos la iglesia de Dios. Somos la iglesia de Dios, la casa del Dios viviente, donde mora Cristo, donde habita el Cristo vivo, en su corazón y en mi corazón. Donde vive el Cristo resucitado, en mi vida y en su vida, en la iglesia del Señor, el cuerpo a través del cual Cristo Jesús ejecuta su poder y realiza su obra. Porque recuerde que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, pero Él sí ha escogido una morada. En el poder de su Espíritu, gracias a su resurrección, Él viene para habitar y estar en medio, para estar dentro de la iglesia. Alabanzas al Señor. Entonces, gracias a la resurrección de Cristo, es que podemos tener su presencia en nuestras vidas. ¿Cuántos sienten la presencia de Cristo Jesús adentro de su vida? Hermano, ¿y cuál es la evidencia de sentir a Cristo Jesús en la vida? Temblar, no. Saltar, la gente salta en el estadio. Y no estoy en contra de temblar y de saltar y de cantar. Ustedes me han visto aquí cantar también, y a veces salto y uno se emociona. No estoy en contra de eso. Pero tampoco digo y afirmo que eso es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia de que Cristo está en su vida? Dígame, ¿cuál es la evidencia de que Cristo está en su vida? ¿Hablar en otras lenguas? Pues sí, pero ¿y qué más? El hermano dice, you obey him. Si tú le obedeces, la evidencia de que Cristo está en mi vida es que mi vida sea transformada. Yo puedo saltar, puedo hasta hablar en lenguas, pero si mi vida sigue esclava del pecado, de la idolatría, de la maldad, de la borrachera, de los chismes, de la envidia, ¿cuál Cristo va a habitar en mí? Porque Dios no habita en cuerpos muertos. Y donde Él está, ahí hay vida. Por eso Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gracias a la resurrección de Cristo.
podemos tener su presencia en nuestra vida. Y la presencia de Dios no es para hacer un acto fenomenal. La presencia de Dios en la vida de la gente no es para hacer un acto sensacional. La presencia de Dios en la vida de la gente es para que la gente salga de su pecado, para que la gente sea liberada de su esclavitud, para que salga de las drogas, del homosexualismo, de la fornicación, del adulterio y de la mentira y del engaño y del asesinato, de todas esas cosas inmundas que destruyen la familia, que destruyen la juventud, que destruyen hasta los ancianos, porque hay viejitos muy pervertidos y viejitas, porque el pecado no tiene edad. Pero cuando Cristo habita en un corazón, ese canto antiguo que dice: cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera tembló. No dice así, dice: mi vida entera cambió. Su paz y su amor, ayúdeme, alejaron de mí la duda, la sombra y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor Jesús llegó. Y hoy puedo cantar o contar de su amor, como quiera. Porque cuando Cristo habita en una vida, eso se nota, hermano. Cuando el Cristo vivo está en un corazón, se nota. Se nota, hermano. No somos todavía perfectos, pero cuando Cristo Jesús habita en un corazón, eso se ve. Y el poder del Espíritu Santo, además, que nos fue dado para que seamos testigos del Evangelio, nos fue dado para que tuviéramos control sobre esta naturaleza pecaminosa. ¿Cómo es que yo puedo vencer el pecado si este cuerpo es tan débil al pecado? Por el poder del Espíritu Santo en mí. El Cristo vivo en mí me ayuda a tener control sobre mi naturaleza y puedo obedecerle, como decía el hermano. Alabanzas a Jesús. Última cita bíblica, porque el tiempo transcurre. Hay que ir a tomar un café para venir al culto otra vez. Bueno, ustedes ya se van a almorzar, pero aquí a algunos nos toca volver. Romanos 8, 9 al 11 dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Oiga esto tan profundo, hermano. Porque a veces tomamos el Espíritu Santo y la resurrección de Cristo y el poder del Espíritu de Dios para otras cosas que son buenas y bonitas. Pero hermano, lo realmente grande es esto que vamos a leer aquí. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en ustedes. ¿Cómo podemos vencer el pecado? Por el Espíritu Santo. ¿Y cómo venceremos un día de la muerte para ser resucitados? Por el poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante ser llenos del Espíritu Santo. Y en esta mañana yo le invito para que usted sea lleno del Espíritu Santo, porque afirmo que Jesucristo está vivo y Él da testimonio de su resurrección. Pónganse en pie, hermanos. El Cristo vivo, el Cristo en Belén, no es solamente la historia del muñequito ahí en el pesebre. No es solamente el regalito que le dan, porque algunos están en contra de la Navidad y pobre Jesús, pero le dan un regalo y lo reciben. Eso sí.
El Cristo vivo es para esto, hermano, para que usted venza el pecado, para que usted sea liberado del pecado, para que usted ya no sea condenado a la muerte, para que usted tenga esperanza de vida eterna, tome control sobre toda naturaleza pecaminosa, viva en santidad, dé testimonio de este Cristo vivo y resucitado, porque cuando usted testifica de este Cristo, otras personas serán libertadas del pecado, así como usted ha sido libertado. Y un día, cuando Él venga por la iglesia, por el poder de su Espíritu seremos arrebatados y transformados, y recibiremos al Señor en el aire, hermano. Con esta esperanza se nubla cualquier amenaza allá afuera. Con esta fe tenemos fuerzas para seguir adelante un año más en el Señor. Oremos, Padre Santo. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Te damos gloria, honra y alabanza. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaba a Cristo Jesús. Alaba al Cristo vivo. Glorifícale. Exalta al Cristo vivo, hermano, hermana. Ahí donde está usted en su casa, invoque el nombre de Jesús. Él no está muerto, Él está vivo. Él está vivo. Él no se quedó un niño. Él no es el niño Dios. Él es el Dios eterno. Él es el Dios todopoderoso. Él está sentado ahora en la majestad, en el trono de su gloria. Pero también está aquí en nuestro corazón, y su espíritu se mueve. Su espíritu se mueve. Su espíritu se mueve. Déjalo, amigo, amiga, que no has experimentado al Cristo vivo. A Cristo no se le lleva colgado en ninguna parte. A Cristo Jesús se le lleva adentro en el corazón, con el poder de su Espíritu Santo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Por ahí está el Espíritu de Dios moviéndose. Por ahí está la presencia de Dios rompiendo cadenas, bautizando con gozo, con paz. Sea lleno del Espíritu Santo de Dios en esta hora. Aleluya, aleluya, aleluya.